Mi nombre es Jessica Viviana Córdoba Arcos. Buenos días, mi nombre es Juliet Calpa. Mi nombre es Dayana Juliet Castillo Meneses. Soy Marisela Gómez Moreno. Hola, mi nombre es Oscar Iván Meléndez García. Hola, mi nombre es Paola Andrea Rojas Criollo. Estudio de pérdida de suelo en la siembra de cultivo de cilantro tipo casero, parcelas divididas. Integrantes: Córdoba Arcos, Jessica Viviana, Calpa Criollo, Juliet Marcela, Castillo Meneses, Dayana Juliet, Gómez Moreno, María Marisela, Meléndez García, Oscar Iván, Rojas Criollo, Paola Andrea. Presentado a Liz Caterine Lago Santander, Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Agrícolas, Departamento de Recursos Naturales y Sistemas Agroforestales, Programa de Ingeniería Ambiental San Juan de Pasto 2020. ¿Sabías que el cilantro es una planta que pertenece al grupo de las aromáticas debido a su olor intenso, agradable y apetitoso? El cilantro es usado tanto para la medicina como para la cocina. Algunos beneficios del cilantro en la medicina son los siguientes. Posee propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar síntomas de la artritis, aumenta el colesterol bueno y reduce el malo, reduce las náuseas, reduce los cólicos menstruales, reduce el azúcar en sangre, facilita la digestión y es un gran tonificante del sistema nervioso. Curiosidades del cilantro. El cilantro se encuentra en la misma familia que el perejil y es originario de Grecia. Tanto sus frescas hojas verdes como sus semillas se usan en amplia gama de alimentos. El cilantro prefiere un suelo liviano y bien drenado de arcilla o tierra arenosa que sea moderadamente fértil, pero puede tolerar muchos tipos de suelo, siempre y cuando los niveles de nutrientes y la humedad sean monitoreados. Introducción. El tipo de diseño de parcelas divididas generalmente asocia uno de los factores a unidades experimentales grandes y el otro factor se puede evaluar en unidades experimentales más pequeñas y donde existen restricciones de aleatorización que impiden la asignación aleatoria de los tratamientos a las unidades experimentales. En el presente proyecto se llevó a cabo los experimentos en parcelas divididas. Este permite identificar en cuál de los 6 cajones diseñados por cada integrante se obtuvo la menor pérdida de suelo, con la debida comparación entre el cultivo de cilantro con cobertura vegetal y el cultivo de cilantro sin cobertura en los primeros 60 días después de la siembra, teniendo en cuenta los 3 tipos de suelo. Cabe resaltar que actualmente el cilantro es una de las especies de mayores implicaciones económicas, ya que es un cultivo con buen rendimiento y muy buen precio internacional. Hablando un poco más del suelo, tenemos que el tamaño de las partículas minerales que lo conforman determinan sus propiedades físicas, tales como textura, estructura, porosidad y el color. Según la textura, se pueden distinguir 3 tipos de suelos: arena, arcilla y limo. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio, son fértiles y fáciles de trabajar. La arcilla son partículas muy finas y forman barro cuando están saturadas de agua. Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se secan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes. Son fértiles pero difíciles de trabajar cuando están muy secos, según Educam 2019. A continuación les voy a mostrar el planteamiento del problema. Bueno, se decidió sembrar cilantro en 2 tipos de cultivo, uno con cobertura vegetal y otro sin cobertura vegetal. Y a todos los 2 cultivos se les aplicó parcelas pequeñas que conforman 3 tipos de suelo. El primero es arcilloso con textura fina, el segundo franco arcilloso y el tercero franco arenoso. Y asimismo para el otro tipo de cultivo. Se decidió hacer un arreglo en parcelas divididas donde los cultivos grandes hacen la representación de con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal,
y las parcelas pequeñas hacen representación a cada uno de los cajones con los diferentes tipos de suelo. Todo esto con el fin de cuantificar la pérdida de suelo en cada uno de los dos tipos de cultivo y con la aplicación de los diferentes tipos de suelo. Y los resultados se muestran en kilogramos de suelo por cada 20 días. Justificación. El cilantro es una hortaliza que satisface las necesidades alimenticias. Asimismo, cuenta con propiedades nutritivas, siendo un cultivo de corto plazo, por lo cual fue la primera razón por la que se seleccionó el producto a investigar en la siembra. La investigación se enfoca en estudiar la pérdida de suelo en el cultivo de cilantro, puesto que, debido a la erosión del suelo de la región producido por la actividad de la agricultura, se ha planteado cultivar sin despojar el suelo de toda la vegetación nativa. Así, el presente trabajo permite comparar en qué método de cultivo se produce la menor pérdida de suelo de acuerdo a los tres tipos de suelo que se usan y profundizar los conocimientos teóricos en el desarrollo experimental, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento de la agricultura no sustentable, ayudando a la concientización de la población local. Objetivos. Objetivo general. Evaluar las pérdidas de suelo en dos tipos de cultivo de cilantro con tres tipos de suelo. Objetivos específicos. Verificar si los resultados obtenidos se acoplan a la teoría expuesta en anteriores investigaciones. Determinar en cuál de los tipos de cultivo se presenta menos pérdida del suelo. Comparar si el efecto de tipo de suelo en la pérdida del suelo es estadísticamente diferente, menor, igual o mayor al 5% del nivel de significancia. El comportamiento de los tipos de siembra por el tipo de suelo en la pérdida del suelo es estadísticamente igual o diferente al 5% del nivel de significancia. A continuación les vamos a presentar el modelo estadístico realizado y sus hipótesis. Tabla número 1. Modelo estadístico. La variable de respuesta. Pérdida de suelo en kilogramos. Efecto promedio. Efecto de la media general en la pérdida de suelo. Alfa sub I. Efecto del iésimo nivel del factor de tipos de cultivo, con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal. B sub J, efecto del Jésimo de los bloques. Alfa B sub IJ, efecto de la interacción entre el iésimo nivel del factor de tipos del cultivo con el Jésimo bloque. P sub K, efecto del Késimo nivel del factor de tipo de suelos. Alfa P sub IJ, efecto de la interacción del iésimo de los tipos de bloques de cultivo con el késimo nivel del factor de tipos de suelo. Y el error experimental, error en la medición, en la toma de datos y error humano. Hipótesis. Según el modelo estadístico descrito anteriormente, se planteó las siguientes hipótesis. En el factor A, tipo de cultivo con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal. En la hipótesis nula, el efecto de los tipos de cultivo en la pérdida de suelo es estadísticamente igual o mayor al nivel de significancia del 5%. En la hipótesis alterna, el efecto de los tipos de cultivo en la pérdida del suelo es estadísticamente diferente o menor al nivel de significancia del 5%. En el factor B, tipo de suelo, arcilloso con textura fina, franco arenoso y franco arcilloso. Hipótesis nula, el efecto del tipo de suelo en la pérdida del suelo es estadísticamente igual o mayor al 5% del nivel de significancia. En hipótesis alterna, el efecto del tipo de suelo en la pérdida de suelo es estadísticamente diferente o menor al 5% del nivel de significancia. La interacción entre el factor A por B, tipos de cultivo por el tipo de suelo, en la hipótesis nula, el comportamiento de los tipos de cultivo por el tipo de suelo en la pérdida del suelo es estadísticamente igual al 5% del nivel de significancia. En la hipótesis alterna, el comportamiento de los tipos de cultivo por los tipos de suelo en la pérdida del suelo es estadísticamente diferente al 5% del nivel de significancia. Metodología, localización geográfica.
Para este punto tenemos en cuenta que los 6 cajones se encuentran ubicados en diferentes partes de Nariño, como lo es Corregimiento de Fátima, Tablón de Gómez, ubicado a 1495 metros sobre el nivel del mar. Vereda Alianza Huesaquillo, Pasto, ubicado a 1227 metros sobre el nivel del mar. Vereda Las Encinas, Corregimiento de Santa Bárbara, a 2900 metros sobre el nivel del mar. Vereda La Betulia, municipio de La Unión, a 1745 metros sobre el nivel del mar. Corregimiento de Santa Rosa, Sandoná, a 1848 metros sobre el nivel del mar. Vereda La Planada, municipio del Rosario, a 1500 metros sobre el nivel del mar. Teniendo en cuenta los anteriores datos, se puede distinguir que están ubicados a diferentes pisos térmicos, como cálido, templado y frío, mas sin embargo se los adapta a condiciones similares. El diseño metodológico. El diseño metodológico consiste en la construcción de los cajones, donde los construimos en madera de 1 metro de largo por 40 de ancho y con 30 centímetros de profundidad, con una ranura en la parte en medio de 1,5 centímetros, lo que permitió la salida de agua y suelo residual a un canal, y este se lo recogía en una botella plástica cada 20 días. Y así queda el modelo del cajón experimental. Diseño metodológico. La siembra de cultivo de cilantro se realizó en 2 métodos de cultivo, con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal. En 3 cajones experimentales se realizó la siembra de cilantro con el método de cultivo con cobertura vegetal, y además en cada cajón experimental se usó diferente tipo de suelo. Para este caso, los tipos de suelo experimentales son franco-arenoso, franco-arcilloso y arcilloso con textura fin, suelos encontrados en cada lugar de residencia de los estudiantes. En los otros 3 cajones se realizó la siembra de cilantro con el tipo de cultivo sin cobertura vegetal, y también se usan los 3 tipos de suelos mencionados anteriormente. Debido a que las condiciones ambientales son distintas en cada lugar, se tuvo en cuenta los factores que influyen en el sitio sobre los cultivos, y se procuró dar similitud a las condiciones físicas, para lo cual trabajamos en equipo todos los días, el cultivo bajo condiciones de invernadero, en fin de controlar factores ambientales propios de cada lugar, como humedad, temperatura y clima. Se acordó regar el cultivo diariamente con 3 litros de agua por los 60 días de control experimental, tiempo desde la siembra hasta la cosecha, y cada 20 días se recogió el agua residual y restos de suelo en una botella plástica a causa del riego. Posteriormente se procedió a filtrar el agua con suelo para separarlos y así obtener la muestra de suelo para ser pesada y registrada en la tabla de control de datos. Para este experimento se utilizó un arreglo en parcelas divididas con el fin de evaluar las variables antes dichas. Método de cultivo, tipo de suelo. Se espera en el experimento que los cajones con el tipo de cultivo con cobertura vegetal presenten la menor pérdida de suelo, ya que la cobertura vegetal ayuda a la fijación del suelo. De igual manera, en el diseño metodológico es indispensable identificar el tipo de suelo, puesto que un suelo puede describirse y clasificarse en base a varios parámetros, como sus características físicas, entre ellas su textura, estructura, porosidad, color y temperatura. Para determinar el tipo de suelo con los cuales trabajamos, se identificó el tipo de suelo según su textura, mediante las siguientes pruebas caseras. La primera prueba realizada fue el lanzamiento de la bola. Para esto se toma una muestra del suelo humedecido y se oprime hasta formar una bola, como se muestra en la figura número 4. Después se tira la bola al aire unos 50 centímetros aproximadamente y se deja que caiga de nuevo en la mano, como se muestra en la figura número 5. Para determinar el tipo de suelo, se recurre a las siguientes conclusiones. Si la bola se desmorona, esto quiere decir que el suelo es pobre y contiene demasiada arena, y el suelo sería arenoso, como se muestra en la figura número 6. En cambio, si la bola mantiene su cohesión, probablemente este sea un suelo con suficiente arcilla,
y esto quiere decir que es un suelo arcilloso, así como se muestra en la figura número 7. También se realizó la prueba de la bola de barro. Inicialmente se tomó una muestra de suelo, se la humedece un poco y se la amasa entre el pulgar y el índice para darle la forma de una bola de unos 3 centímetros de diámetro. La textura del suelo se puede determinar por la forma en que actúa la bola al ser lanzada a una superficie sólida o una pared o un árbol, como se muestra en la siguiente imagen. Inicialmente, si al lanzar la bola mojada o seca, esta solo produce salpicaduras, la textura es gruesa. Si al lanzar la bola mojada, esta a una mediana distancia mantiene su forma, la textura es moderadamente gruesa. Si la bola se despedaza al chocar, central blanco cuando ésta está seca y se mantiene compacta cuando esté húmeda, pero no se adhiere al blanco, la textura es media. Si al lanzar la bola mojada a gran distancia y ésta se mantiene su forma y se adhiere al blanco, pero puede despegarse con relativa facilidad, su textura es moderadamente fina. Si la bola se adhiere al blanco cuando está mojada y se convierte en un proyectil muy duro cuando ésta está seca, la textura es fina. Resultados y discusión. En el diseño de parcelas divididas, en la tabla número 2, encontramos los datos recolectados en los cultivos. En esta podemos observar los tipos de cultivos que son con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal. Y encontramos 3 tipos de suelos: el A, arcilloso con textura fina; el B, franco arenoso; y el C, franco arcilloso. La toma de datos se realizó cada 20 días por 60 días. En total serían 3 repeticiones. Posteriormente se realiza el ANDEVA para los cultivos, donde se obtiene que el FC para factor A, factor B e interacción A por B es mayor que el FT, lo que significa que son significativos. Entonces se acepta la hipótesis alterna, que plantea que el comportamiento de los tipos de cultivo X, los tipos de suelo en la pérdida de este, es estadísticamente diferente al 5% del nivel de significancia. Esto quiere decir que hay una interacción entre el efecto causado por el tipo de cultivo con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal y el efecto de los diferentes tipos de suelo en la pérdida del mismo. Resultados y discusión. Aquí tuvimos la tabla de la ANDEVA, donde aceptamos la hipótesis alterna, ya que el F calculado es mayor al F teórico. La hipótesis alterna nos dice que el comportamiento de los tipos de cultivo por los tipos de suelo en la pérdida de suelo es estadísticamente diferente al 5% del nivel de significancia. Esto quiere decir que hay una interacción entre el efecto causado por los tipos de cultivo y el efecto de los diferentes tipos de suelo en la pérdida de suelo. Resultados y discusión. Tabla número 5, prueba de Tuque. Bueno, tenemos letras a la izquierda que significan CC con cobertura vegetal y SC sin cobertura vegetal. Las letras ABC son los tipos de suelo que están combinados con cada uno de los tipos de cultivo, que son el A, arcilloso con textura fina; B, franco arenoso; y C, franco arcilloso. Y estos son los tipos de cultivo con cobertura y sin cobertura vegetal. A continuación pues les doy lo que nos dio la prueba de Tuque, donde ninguno de los tratamientos nos dio diferencias significativas. Todas nos dio iguales. Pero al compararlo con una gráfica de pérdidas de suelo, nos dio, podemos refutar esa teoría que nos dio en la prueba, ya que sí se presentan diferencias significativas, ya que el suelo C, que es franco arcilloso, representa la mayor pérdida de suelo, como ven aquí. Comienza en 1.69 y termina en 1.092, que sería el último valor. Este fue el de mayor pérdida de suelo. Después sigue el que está en rojo, que es B. El suelo B pertenece a franco arenoso.
que este comienza con una pérdida de 0,621 y va bajando a medida al paso del tiempo, que termina en 0,382. Lo contrario pasa con el suelo A arcilloso con textura fina. Comienza en una pérdida de 0,51 y va avanzando hasta 0,684 kilogramos. Lo que nos presenta que de verdad hay una gran diferencia significativa en estos tipos de cultivo, en la manera de sembrar con diferentes suelos. Y todo esto se da gracias a que el tipo de suelo franco arcilloso, está formado en gran cantidad por mineral arcilla, y eso hace que este suelo se convierta en un suelo de textura pesada, y por tanto hace que cuando agregamos agua se disuelva más rápido y haya mayor pérdida. En los tipos de cultivo con cobertura vegetal, el tipo de suelo A, arcilloso con textura fina, con cobertura, es el que presenta menor pérdida. O sea, el suelo A, o sea, sería este azul que miran aquí, es el que presentó menor pérdida. A comparación con los demás tipos de suelo con cobertura vegetal, ya que este suelo, al tener la capacidad de retener agua, hace que las partículas de suelo se compacten y reduzcan en una mínima cantidad la pérdida de suelo. En los tipos de cultivo sin cobertura, el tipo de suelo B, el que hace referencia a franco arenoso, en la gráfica es el rojo. El tipo de suelo B, franco arenoso, sería el mejor, puesto que las pérdidas de suelo son menores. Conclusiones. Primero, los 6 procedimientos se llevaron a cabo en distintas ubicaciones del departamento de Nariño. Obtuvieron resultados diferentes en cuanto a pérdida de suelo, pérdida de agua y también en el tiempo de crecimiento, puesto que unas localidades cuentan con climas más cálidos, lo que favoreció el cultivo de cilantro y se pudo notar menor pérdida de agua y suelo. Segundo, el cultivo con cobertura vegetal viva no funcionó como se esperaba, porque lo que se proyectaba con la cobertura vegetal era precisamente reducir las pérdidas de suelo, mantener la humedad de suelo, mejorar la estabilidad estructural de los agregados superficiales, entre otras. Este tipo de cultivo con cobertura no funcionó. La razón fue porque a los cultivos que se les dejó la cobertura vegetal viva, la cobertura fue creciendo junto al cultivo de cilantro, y como el seguimiento fue por los primeros 60 días, la cobertura vegetal aún está pequeña y no actuó como se esperaba. Se acepta la hipótesis alterna, lo cual quiere decir que hay una interacción entre el efecto causado por los tipos de cultivo, con cobertura vegetal y sin cobertura vegetal, y el efecto de los diferentes tipos de suelo en la pérdida de suelo. Recomendaciones. En un experimento como el de comparar entre dos formas de cultivo en diferentes lugares, se recomienda dar en lo posible las condiciones más similares entre todas las unidades experimentales. Asimismo, tener muy en cuenta las diferencias que presentan estos sitios, como por ejemplo el tipo de suelo y sus características físicas, tanto clima, humedad y temperatura. Esto se debe a que los resultados experimentales variarán, y esto se deberá a las condiciones ambientales de cada sitio. Se recomienda el uso de forma de cultivo con cobertura, debido a que presenta menos pérdida de suelo. Este método de siembra incrementa la materia orgánica, el suelo tiende a compactarse y minimiza el impacto directo de la lluvia, reduciendo la erosión y pérdida de los suelos. Asimismo, este le brinda nutrientes al suelo. Para un experimento como este, el tiempo al cual se exponen las unidades experimentales debe ser considerable, para de esta manera obtener resultados concretos y realizar un análisis más confiable.